Seguimos conversando con el economista Víctor Pavón. Víctor, aprovechando que estamos hablando de tasas de interés, también te quería preguntar tu visión acerca de un tema que desde el sistema financiero ya estaban apuntando como un tema distorsivo para las condiciones de mercado, que son las tasas de interés puntualmente para las tarjetas de crédito. Siempre las entidades financieras estuvieron expresando su disconformidad con esta normativa que estuvo en cierto modo reajustando cuestiones que eran naturales de mercado. Puntualmente, desde tu visión, Víctor, este tipo de cuestiones son poco saludables para lo que sería justamente la estabilidad financiera y la necesidad de tener condiciones que reflejen justamente lo que sería el libre mercado. Así mismo, ocurre lo siguiente, hay que poner la cuestión de la siguiente manera. Hay un escenario en donde el libre mercado funciona sin intervención del Estado, pero obviamente a través de regulaciones que el propio mercado va estableciendo, donde no se tienen que, por supuesto, aceptar ningún tipo de abusos que podrían darse, y esto solamente se puede solucionar a través de mucha competencia para que la persona que está en ese proceso, por ejemplo, de obtener un préstamo, de utilizar una tarjeta de crédito, sencillamente pueda denunciar ese abuso si así lo considera y, ¿por qué no, llevarlo al tribunal si así también lo considera? Pero esa cuestión no se da hoy en las economías, lamentablemente, porque los propios gobiernos establecen tasas denominadas máximas y mínimas, en donde de alguna manera hacen lo que se llama una flotación sucia de las tasas de interés. Y obviamente ahí está lo que se denomina el control que hace finalmente la superintendencia de bancos, la banca central y todo el proceso del Estado. Creo yo, y estoy persuadido, que si el Estado interviene en ese proceso, lo único que provoca es una distorsión del proceso del ahorro y la inversión. Imaginémonos más el siguiente caso para que la gente pueda entender. ¿Cómo nosotros vamos a crear más ahorro si hay un impuesto como el impuesto a la renta personal que te confisca el 10% de tu ahorro, del 7 al 10%? ¿Cómo vamos a crear ahorro? Eso no se puede llevar a cabo porque sencillamente para una persona que hoy en día empieza a ganar 6 millones de guaraníes, significa que ese 10% lo tiene que disponer directamente en favor del Estado. Por eso que tenemos que derogar, por ejemplo, ese impuesto a la renta personal. En consecuencia, nosotros estamos en un posicionamiento correcto en cuanto se refiere a nuestra estabilidad monetaria, pero tenemos que hacer, y esto es muy importante, muchas reformas para crear más ahorro. Las tasas de interés son sencillamente como la temperatura de una economía que de alguna manera refleja el grado de certidumbre o incertidumbre relacionada a la inflación y obviamente a la seguridad. Cuanto más inflación y más inseguridad haya, las tasas de interés van a ser más altas. En el Paraguay las tasas de interés podrían ser mucho más bajas, pero para ello tenemos que hacer esas reformas que habíamos citado, el sector eléctrico, el código laboral, el impuesto a la renta personal derogar desde luego, y de esa manera nosotros vamos a tener más inversiones todavía de las que ya ciertamente tenemos hoy en día en el país. Y justamente, Víctor, la idea es también lograr esos equilibrios teniendo en cuenta de que los diferentes sectores económicos también necesitan el financiamiento para poder encarar sus proyectos y con esto ir desarrollando la economía. Pero tampoco se busca una situación en la cual esa actividad económica sea tan dinámica que caliente la economía, ¿verdad? Son cuestiones de equilibrio que hay que ir buscando para justamente no caer en algún tipo de desequilibrio, valga el juego de palabras. Claro, el desequilibrio siempre lo va a provocar el Estado. Si nosotros dejamos que las empresas relacionadas a un buen sistema financiero, un buen sistema financiero es el que capta los recursos de las personas y los vuelve a prestar a través de lo que se llama el mercado financiero, bancos, financieras, cooperativas, las casas de bolsa. Esa es la única manera para que realmente las tasas de interés puedan ser aprovechadas por las personas para no solamente tener recursos para el consumo, los créditos del consumo, sino también para proyectos empresariales. El mercado financiero, el sistema bancario tiene que estar saneado, tiene que ser transparente y para ello ahí hay un actor, vuelvo a insistir,
que de alguna manera constantemente al modificar su tasa de interés monetaria, que es el Banco Central, empieza a provocar esa distorsión. Si baja la tasa de interés, crea un auge artificial y lamentablemente eso va creando inflación. Nuevamente el Banco Central sube las tasas de interés y de esa manera vuelve a enfriar la economía. Por eso es que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, precisamente días atrás, estableció la reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos, la tasa monetaria de la Reserva Federal, precisamente porque ya creyeron que estaba solucionando el problema de la inflación. Pero el problema es que no solucionaron del todo el problema de la inflación y por sobre todas las cosas hay un problema en el empleo. Es decir, en el Estados Unidos está con un problema y el problema es que por cada dólar que emite en deuda, prácticamente 50 centavos solamente es correspondido con el crecimiento de la economía. Miren lo que le estoy diciendo. Se está en un problema en cuanto se refiere a la sostenibilidad de la moneda del dólar hoy mismo en los Estados Unidos. Por eso que el presidente Trump precisamente le dijo en esa, pues, en esa relación de conversación que tuvo allí en ese debate que tuvo con Kamala Harris, que el programa que quiere ofrecer el Partido Demócrata es un programa que va a aumentar todavía más la inflación. Y es cierto, no está pudiendo el Partido Demócrata a través, en este caso, de la candidata Kamala Harris, ofrecer un programa y le ofrece, por ejemplo, $25,000 a las personas para de alguna manera comprar su primer inmueble, su primera casa. Situación que le pregunta Trump precisamente si eso, ¿por qué ella estaría provocando eso si sabe si va realmente a provocar más inflación? Y ella no pudo responder a eso. Y no puede responder porque obviamente, lamentablemente, hoy en los Estados Unidos hay un problema muy grave en cuanto se refiere a la relación deuda y creación de la riqueza. Insisto, por cada dólar que aumenta el endeudamiento de los Estados Unidos, que es superior incluso a su Producto Interno Bruto, no se está pudiendo de alguna manera ni siquiera empatar ese nuevo endeudamiento que se tiene a través de los bonos del Tesoro, que ciertamente son muy buenos, pero que hoy en día ya incluso no están siendo vistos confiables por parte de los bancos centrales a nivel mundial. Y justamente ese tema de Estados Unidos es sumamente relevante, Víctor, teniendo en cuenta la relevancia que tienen las tasas de interés o las situaciones de la economía de Estados Unidos sobre el resto de la economía global, incluyendo Paraguay. Así mismo, totalmente. Y ese es el problema de fondo. Por eso que este tema de las incertidumbres, de lo que está ocurriendo geopolíticamente a nivel mundial, y volvamos a Paraguay, nos tiene que a nosotros como Paraguay volvernos prudentes, serios y reformistas. Prudentes y serios en mantener la estabilidad monetaria, bajar el déficit fiscal, pero también reformistas. Tenemos que empezar a hacer muchas reformas. Reformas en el sector eléctrico, el código laboral, tenemos que derogar el impuesto a la renta personal, dar mucho más seguridad y convertirnos en un hub de servicios. El Paraguay se tiene que convertir en un hub de servicios y de inversiones tecnológicas. Aquí en el Paraguay nosotros tenemos las condiciones para hacerlo, pero para eso hay que tener ideas superadoras, ideas que realmente sean diferentes a lo que comúnmente la gente solamente sostiene. Entonces esto es producto nuevamente y estamos supeditados al clima, como de hecho sucede con prácticamente el 30-35 Producto Interno Bruto, que está relacionado directamente al sector agropecuario, que me parece muy bien. Pero tenemos que también empezar a hacer esos hubs de servicios e inversiones, colocarlos en el Paraguay con aeropuertos que puedan de alguna manera captar precisamente el ofrecimiento de cargas rápidas y por sobre todas las cosas irnos a un hub tecnológico que lo podemos hacer en el Paraguay dadas las condiciones geográficas y por supuesto dadas también las condiciones macroeconómicas que tenemos. Tenemos que vender una épica en el Paraguay y no solamente crecer al 4 o 5%, sino que el Paraguay tiene que crecer al 8 o 9% anual. Esa es la forma de ir hacia el desarrollo y no hay otra manera.
Víctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Esperamos contar con tu participación nuevamente en el programa. Un gusto y disculpen acá un poco el ruido si tenían, ¿eh? Gracias.